Nos está esperando Pablo Tonelli. el diputado Pablo Tonelli. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Qué tal? Gracias por hablar con nosotros. por favor. ¿Cómo fue hoy lo del Consejo de la Magistratura? Hoy se Bueno, hoy trataban tuvimos el nombramiento, perdón que lo interrumpa, hoy se trataban el problema planteado por algunos consejeros sobre algunos desplazamientos de jueces durante el gobierno de Macri. Así es, había un informe que presentó la semana pasada el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, en el cual se hacía un análisis de todos los traslados hechos por el Consejo en los últimos 20 y pico de años, y al final había un cuestionamiento, particularmente a 10 traslados realizados en los últimos años, la mayoría de ellos durante el gobierno de Mauricio Macri. Hoy en la comisión de selección tuvimos una larga discusión en torno al tema. La discusión no concluyó, no llegamos a ninguna definición, va a seguir la semana próxima, pero de todas maneras están claras, digamos, las posiciones. Nosotros allí, cuando digo nosotros me refiero a quienes no somos parte del oficialismo, hicimos un planteo en el sentido de que, a nuestro modo de ver, el Consejo de la Magistratura no tiene competencia, no tiene atribuciones para pronunciarse respecto de esos traslados. Esos traslados, en el final del trámite, fueron dispuestos mediante decretos del Poder Ejecutivo. Esos decretos del Poder Ejecutivo surtieron efectos, inclusive generaron derechos, particularmente en favor o en beneficio de los jueces trasladados, y por ende, de acuerdo con la Ley de Procedimientos Administrativos, no pueden ser dejados sin efecto esos decretos o anulados o revocados, sino mediante un proceso judicial que así lo establezca y mediante una sentencia que en el final, y una vez pasada en la autoridad de cosa juzgada, resuelva la anulación de esos decretos. Por lo tanto, sin perjuicio de que también entendemos que esos traslados han sido válidos, han sido correctos, sobre todo se ajustan a ciertas prescripciones que la Corte Suprema estableció en 2 acordadas del año 2018, sin perjuicio de la validez de los traslados, nosotros entendemos que el Consejo ya no tiene nada que hacer o que decir respecto a esos traslados. Podemos sí discutir, y por supuesto estamos dispuestos a hacerlo, reglas nuevas o más estrictas o más ambiciosas para el futuro. Yo mismo sostuve hoy que, a mi modo de ver, la solución definitiva es que el Congreso, mediante una ley, reglamente por primera vez, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, el régimen de traslados. Sí. Entonces, en ese Ahora, sentido, Tonelli, recordé que yo mismo presenté con el diputado Mario Negri hace 2 o 3 años un proyecto de ley para reglamentar los traslados. Ahora, Tonelli, ¿qué tal? Buenas noches. Pero bueno, pareciera que lo que está pasando en el Consejo es que hay 6 del oficialismo, 6 de la oposición que usted integra, y hay la titular de la comisión de selección, que es Graciela Camaño, que tendría que desempatar, digamos, en este contexto. ¿Está tan partido así a partir de la discusión de hoy, del análisis de hoy? Bueno, la diputada Camaño hoy no expresó su opinión respecto del tema, y la verdad es que tampoco sabemos cuál es en términos concretos y precisos lo que el oficialismo y sobre todo el representante del Poder Ejecutivo propone que hagamos con esta discusión. La estamos teniendo, es una discusión muy enriquecedora, muy esclarecedora. Hemos escuchado muchas opiniones y muchos fundamentos, pero no sabemos en términos precisos qué es lo que propone el representante del Poder Ejecutivo que hagamos. Si simplemente que dictaminemos, si simplemente que opinemos, o si finalmente propone que el Consejo, adopte algún tipo de decisión o formule algún tipo de declaración. Diputado, esto aún no lo sabemos a ciencia cierta. Diputado, ¿usted cree que esto, se lo planteo yo, puede ser que sea un mal pensado?
¿Usted cree que esto tiene algo que ver también con otras decisiones en el universo judicial que el gobierno, decisiones o intenciones que el gobierno va manifestando? Digo, la reforma que algún día llegará, la decisión de intentar el desplazamiento del Procurador General, el proyecto o esbozo de proyecto de modificación de la estructura y el número de miembros de la Corte Suprema. ¿Usted le ve relación o yo soy un paranoico? No, yo veo relación y eso es lo que me preocupa precisamente, porque veo todas acciones del gobierno encaminadas a menoscabar de algún modo, a atenuar la independencia y la autonomía de la justicia. Yo, mire, estos días vengo dando un ejemplo que me parece que es muy esclarecedor. Si el gobierno estuviera de verdad tan preocupado por mejorar la eficiencia del servicio de justicia, una cosa que podría hacer, que la tiene al alcance de la mano, es mandar al Senado los pliegos para cubrir las más de 200 vacantes de cargos de magistrados que hay en la justicia federal y nacional. En diciembre del año pasado el presidente retiró todos los pliegos que estaban en la Comisión de Acuerdos. Han pasado 7 meses, estamos ya cerca de tener un tercio, nada menos que un tercio de los cargos de magistrados vacantes, y sin embargo el gobierno no manda ningún pliego al Senado para poder concluir el trámite de designación de nuevos jueces. Y mientras no hace eso, nos apura en el Consejo con la aprobación de listas de conjueces, se produce un embate contra el procurador Casal, se cuestiona, al cuestionar los traslados, a jueces que tienen que resolver algunas de las causas más importantes y más emblemáticas de corrupción. Es decir, son malas señales. Se habla de un aumento absolutamente innecesario respecto de los miembros de la Corte. A mí personalmente las señales me parecen preocupantes, no me dejan tranquilo y estoy preocupado. Tonelli, en este contexto, ¿tiene algún antecedente? ¿Llegó algún borrador a la Cámara, ustedes como diputados, del proyecto de reforma de la justicia que va a plantear el gobierno? No, absolutamente nada. Lo muy poquito que sabemos, lo sabemos por los trascendidos periodísticos y bueno, también allí hay algunas señales de alerta, como por ejemplo el tema vinculado a la Corte Suprema y su posible ampliación, esa pretensión de hacerla dividir en salas o que la Corte funcione dividida en salas, de modo que poco sabemos y por supuesto estamos a la expectativa. No es oportuno opinar antes de conocer el proyecto, pero lo cierto es que no ha habido ningún avance, ninguna conversación, ninguna consulta. El proyecto ha sido elaborado en absoluta soledad por el Poder Ejecutivo. Así que bueno, respecto de eso simplemente vamos a estar a la expectativa, esperaremos el proyecto y cuando lo conozcamos opinaremos, por supuesto, con toda libertad. Tonelli, recién Eduardo le mencionaba el tema de la posible reforma de la Corte y de eso se habla de un consejo consultivo que llamaría el presidente. Si los convocan a ustedes, ¿ustedes participarían de ese consejo en el cual trasciende que estaría Carlos Beraldi, el actual abogado de Cristina en las causas de corrupción? Bueno, eso dependería de cuáles sean las funciones y las atribuciones de ese consejo y la misión de ese consejo y la integración. Nosotros, dispuestos al diálogo, a la colaboración, al intercambio de ideas y a la búsqueda de soluciones, estamos dispuestos siempre. En ese sentido, siempre nos van a encontrar dispuestos a colaborar, a conversar y a buscar soluciones que sean mejores para el servicio de justicia. Pero bueno, queremos saber, antes de dar una opinión definitiva, cuáles van a ser las características y atribuciones de ese supuesto consejo. Diputado, le hago la última, lo corro un poquito de la justicia, o relativamente. Digo, ¿cómo está viendo usted? Bueno, usted es legislador además, de Cambiemos. ¿Cómo está viendo usted el funcionamiento del vértice del poder, el presidente y la vicepresidenta? Bueno, advierto
las mismas dificultades que advierte todo el mundo y que forman parte de la discusión política del momento. Pareciera que no hay allí una unidad de criterio, o por lo menos una coincidencia total en los temas más relevantes, y que a veces prima la voluntad del presidente y a veces prima la voluntad de la vicepresidente, y esto no me parece que sea lo más sano, ni sobre todo lo más conveniente para el buen funcionamiento del gobierno. Nuestro sistema, que es estricta y profundamente presidencialista, nos guste o no, requiere para el buen funcionamiento del gobierno que el presidente ejerza el liderazgo de manera absoluta y de manera unipersonal. No me parecen buenas ni saludables, ni mucho menos provechosas esas interferencias que todos vemos y conocemos. Diputado, muchas gracias por estar esta noche en La Rosca. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Buenas noches.